tenemos como invitado al actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, Walter Mazzón. Walter es además el jefe del área de prevención cardiovascular del Hospital Italiano, y bueno, muy activo dentro de la sociedad. El tema de la charla de hoy que nos va a dar Walter es inclisiran y ácido bempedoico. Debemos esperar resultados de eventos cardiovasculares para poder indicarlo. Así que bueno, Walter, te dejamos. Ya tenés ahí para compartir pantalla y vamos a pedirle a todos los que se van uniendo que apaguen los micrófonos. Y como siempre, dejamos preguntas para el final, así como escuchamos toda la presentación de Walter y después hacemos todas las preguntas. Muchísimas gracias, Santiago, gracias, Valeria, por la invitación. Un placer compartir con ustedes este momento académico. La idea era un poquito repasar sobre estas dos moléculas, sobre estos dos fármacos que tenemos dando vuelta desde hace un tiempo, no acá en la Argentina, pero sí a través de las publicaciones y de digamos, las investigaciones científicas que van surgiendo, que son el inclisiran y el ácido bempedoico. Contextualizando este tema, digamos, obviamente tenemos un punto que es que las guías cada vez son más exigentes. ¿Bien? Las metas lipídicas, las metas de LDL son cada vez más bajas y por lo tanto necesitamos herramientas muy efectivas para tratar de alcanzar estas metas o estos objetivos terapéuticos. De hecho, menos de 55 en prevención secundaria en pacientes de muy alto riesgo y menos de 40 han sugerido las últimas guías europeas en pacientes que recurren con eventos a pesar del tratamiento óptimo o clásico con las estatinas. El otro punto, y siempre contextualizando, es que tenemos herramientas tradicionales que bajan este porcentaje, ezetimibe hasta un 20%, las estatinas hasta un 50%, y los monoclonales, los inhibidores de PCSK9, entre un 55, 60, 65%. Y finalmente, los problemas asociados muchas veces en la práctica clínica, que son básicamente con las estatinas, todo lo relacionado con la intolerancia, y con los inhibidores del PCSK9, los monoclonales, todas las trabas que tenemos en cuanto al acceso, en cuanto al costo y en cuanto a la disponibilidad. Esto ha pasado en los últimos 25 años, un montón de cosas. Han pasado trabajos con estatinas, todos los verdes, todos los azules, primero contra placebo, luego se compararon con estatinas de alta intensidad versus baja intensidad, los trabajos en naranja, después surgieron los de ezetimibe, finalmente los monoclonales, los inhibidores de PCSK9, los trabajos que están en violeta a la izquierda, y de lo que vamos a tratar de ver son las moléculas que se están testeando actualmente en estos dos estudios, el Clear Outcomes con el ácido bempedoico y el Orion 4 con el inclisiran. Empecemos por el ácido bempedoico. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, ustedes saben que las estatinas inhiben un paso limitante en la síntesis de colesterol, que es la HMG-CoA reductasa, como todos ustedes saben. Bueno, el ácido bempedoico tiene la capacidad de inhibir en el mismo camino de síntesis de colesterol un paso antes, otra enzima que está un paso antes a la HMG-CoA reductasa. Y hay otro dato interesante, es que el ácido bempedoico en realidad es una prodroga que debe activarse dentro del hepatocito por otra enzima, que es la acil-CoA sintetasa, para poder ser un fármaco activo y poder inhibir esta enzima que yo les dije recién. Así que así actúa parecido a la estatina, pero en realidad un paso previo. Bien, es muy sencillo, pero debe activarse, insisto, con una enzima que está dentro del hepatocito, porque en realidad el bempedoico es una prodroga. ¿Qué datos tenemos sobre su eficacia? Bueno, hay 4 estudios más grandes, que son todos de la serie Clear. Tranquility para empezar, con casi 300 pacientes, fíjense que eran intolerantes a las estatinas, y básicamente no tenían estatinas o tenían muy bajas dosis, y después de un periodo de run-in, cuando usaron bempedoico placebo, vieron que en promedio el nivel de colesterol LDL bajaba un 23,5%. También afectaba a otros marcadores lipídicos, pero fíjense que el promedio, insisto, pacientes que estaban en su mayoría sin estatinas, alrededor del 23% de descenso del LDL. Después salió el Harmony, que era otro de esta saga de los Clear, con un poco más de pacientes, más de 2.000 pacientes que tenían enfermedad cardiovascular o HF, que estaban con un LDL de más de 70 y que tenían estatinas.
Bien, de hecho, la mitad estaba con estatinas de alta intensidad. Nuevamente, los randomizaron a bempedoico versus placebo, y en este caso, fíjense que la reducción del LDL fue de aproximadamente un 13%. Dos estudios más. Uno fue el Clear Serenity, 345 pacientes, todavía presentes en prevención primaria y secundaria. Otra vez, la mayoría de ellos intolerantes a las estatinas, o sea, no estaban con estatina, tenían dosis muy pequeña. Y luego de la randomización de ácido bempedoico 180 versus placebo, nuevamente casi un 24% de reducción en el nivel de LDL. Finalmente, el Wisdom, el Clear Wisdom, que es otro de estos estudios de esta saga, en casi 800 pacientes con enfermedad cardiovascular que estaban fuera de meta, a pesar del uso de estatinas, nuevamente al randomizarlo, tuvieron un descenso promedio de casi el 17-18% en el nivel de LDL con la droga de ácido bempedoico. O sea que nosotros podríamos decir que en los estudios en donde la población a la izquierda predominantemente venía tomando estatinas, el impacto lipídico del ácido bempedoico fue bastante modesto, 16-17% de reducción del LDL. Un poquito más fue en las poblaciones que estaban sin estatinas. Es lógico, ¿no? El Tranquility y el Serenity, donde la proporción del descenso del LDL alcanzó 23-24%. Valentin, otro estudio, publicó después, en donde se probó la dosis fija combinada de bempedoico junto a ezetimibe en pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular. Había pacientes que estaban con estatinas, otros que estaban con estatinas de alta intensidad, y algunos inclusive que estaban sin estatinas. El promedio, fíjense, del descenso, insisto, de la combinación de bempedoico con ezetimibe fue mayor al 35%. Nosotros en el Consejo y en la Sociedad Argentina de Lípidos hicimos un metaanálisis para evaluar hasta ese momento, esto fue publicado el año pasado, pero en realidad lo cerramos en el 20, la eficacia lipídica del bempedoico y la seguridad, y nuestra conclusión fue que en promedio el ácido bempedoico podía bajar aproximadamente un 20% el nivel del LDL, y interesantemente también bajaba la PCR, aproximadamente un 23% de descenso de PCR, junto al descenso comentado del LDL. También bajaba el no-HDL alrededor de un 15-16% y la ApoB alrededor de un 14%. O sea, ese es el impacto del ácido bempedoico según los resultados de nuestro metaanálisis. Hay una pequeña publicación también posterior que analizó específicamente los sujetos que tenían hipercolesterolemia familiar, eran muy poquitos, pero había trabajos de esta serie Clear que habían incluido pacientes. Fíjense, 76 pacientes habían sido randomizados a bempedoico versus 36 a placebo, y el descenso que se observó en esta subpoblación fue de alrededor del 22%. Descenso del LDL, obviamente, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a la seguridad del ácido bempedoico? Bueno, yo les comentaba al principio que el bempedoico es una prodroga que debe activarse adentro del hepatocito por una enzima que es la acil-CoA-sintetasa. Esta enzima no está en el miocito. Entonces había postulado en principio que al no poder activarse el ácido bempedoico en la célula muscular, tampoco podría inhibir a la enzima target del fármaco, y por lo tanto, en principio e hipotéticamente, no generar miopatía. Bueno, lo que se observó en los estudios, estos son los resultados del metaanálisis que les comentaba, es que justamente el uso de ácido bempedoico no se asoció con miopatía. En principio, con estos estudios que les comenté, de pocas dimensiones, con seguimientos cortos, vamos a ver que dan los estudios más largos, pero en principio podríamos decir que el ácido bempedoico no se asocia con miopatía. Sí observamos en estos 4 o 5 estudios publicados hasta la fecha, que hubo un movimiento de las transaminasas, alrededor de 3 veces más riesgo de que eso suceda, y también un aumento en el nivel de creatinina y un aumento en el nivel de ácido úrico con su representación clínica, que son los ataques de gota. Fíjense que 3 veces más riesgo de tener un episodio gotoso. Y esto tiene que ver con la eliminación del ácido bempedoico, que comparte la misma vía, el mismo receptor a nivel renal, junto a la creatinina por un lado, o sea que eleva el marcador, lo que no sabemos si eso en realidad es o no un daño renal, y sí aumenta el ácido úrico porque compite, insisto, con la misma forma de excretarse a nivel renal, y eso sí se manifiesta con algo clínico que es la gota. Lo otro que nos preguntamos con la gente de la sociedad
es si el ácido bempedóico podía tener, digamos, un impacto en los nuevos casos de diabetes. Ustedes saben que es un punto final de seguridad que se ha evaluado con casi todas las drogas. Hay drogas como las estatinas que te aumentan el riesgo, hay drogas que tienen un efecto neutro, como el ezetimibe o los inhibidores del PCSK9, y hay otros como los inhibidores de la CEPT, que inclusive tienen un efecto al revés, un efecto protector. Bueno, ¿qué pasaba con el ácido bempedóico? Bueno, también lo metaanalizamos y nuestra conclusión fue que, en principio, según los datos que tenemos hasta ahora, el ácido bempedóico no aumenta el riesgo de nuevos casos de diabetes, sino que al contrario, tendría un efecto también paradójico protector, que tampoco tenemos mucha idea de, digamos, hay hipótesis y teorías, pero no actuaría como las estatinas en principio. Esta recomendación de Ballantyne también es interesante porque dice que no deberíamos preocuparnos en principio en lo verde, lo que está a la izquierda, en ajustar las dosis en los renales o en los pacientes con alguna alteración hepática, pero sí que deberíamos tener alguna alarma o algún, digamos, llamado en pacientes fundamentalmente que son más de 60 años o que están tomando corticoides o que tienen insuficiencia renal y que tienen historia de ruptura del tendón de Aquiles. Porque se ha visto algunos reportes aislados de este problema, por lo tanto él sugiere monitorizarlo. Y de hecho sugiere discontinuar si aparece este evento, ¿no? Que es la ruptura del tendón, o una tendinitis, o alguna complicación relacionada con la tendinitis. Como eso se vio también en pacientes que estaban tomando más de 20 de Simba, dice que en principio tampoco recomienda dar este tipo de fármaco, cosa que usamos poco acá en la Argentina, y pravastatina no tenemos, tampoco tenemos datos en el embarazo y en la lactancia. Ahora la pregunta de todos, ¿no? ¿La disminución del colesterol LDL con ácido bempedóico finalmente reduce los eventos cardiovasculares? Porque la eficacia la vimos, la seguridad la vimos, pero ¿qué hay con respecto al riesgo cardiovascular? Bueno, obviamente no tenemos todavía el CLEAR Outcomes que yo les comentaba. Esto es un estudio de randomización mendeliana que fue publicado también hace unos años, y en donde se hacía una especie de score según la actividad de la enzima target del ácido bempedóico. ¿Bien? Y lo que se vio es que aquellos pacientes que nacían, por eso es un estudio de randomización mendeliana, nacían con actividad disminuida, digamos, de esta enzima, que insisto, es la enzima target del ácido bempedóico, por cada 10 miligramos que el paciente tenía de descenso de LDL por esa actividad enzimática alterada, hubo una asociación significativa con mayor evento cardiovascular total y cada uno por separado. Y lo mismo si lo analizábamos desde el punto de vista genético. Fíjense que el efecto, insisto, de tener algún, entre comillas, ¿no?, alteración o desperfecto genético que se asocie con una disfunción de esta enzima target, es lo mismo que sucede con las alteraciones genéticas que afectan la HMG-CoA reductasa o el Niemann-Pick, que es el target del ezetimibe, o inclusive a las PCSK9. O sea, parecería, según este estudio de randomización mendeliana, que el impacto sobre esta enzima debería generar también un descenso del LDL, que debería generar también una reducción de los eventos cardiovasculares. Hay un metaanálisis publicado muy pequeño de esta pregunta, pero obviamente solo se incluyeron 4 ensayos, muy poquitos eventos. Fíjense que hubo 111 eventos en la rama bempedóico y 63 en placebo, un seguimiento promedio medio corto, y obviamente hubo una tendencia que no alcanzó la significancia estadística para la reducción de MACE con el uso de este fármaco. El futuro, como les decía, va a ser el CLEAR Outcomes, que está ongoing en este momento, y que va a tratar de responder esta pregunta: si el descenso del LDL con el ácido bempedóico, bien, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, se va a asociar con un beneficio, con una reducción de los eventos cardiovasculares. Ahora yo me pregunto, ¿no?, si cuando tengamos los resultados del CLEAR Outcome, y asumiendo que van a ser positivos, bueno, ¿va a cambiar las metas de colesterol LDL? La verdad es que no, porque el LDL basal de este estudio era alto, y por lo tanto, si vimos lo que puede bajar el bempedóico y el LDL en el mejor escenario, la verdad es que no me va a cambiar mucho lo que sabemos hoy de reducción del LDL, y por lo tanto tampoco las metas. Cambiarán las guías de la práctica clínica, insisto, haciendo futurología y asumiendo que este estudio va a dar positivo.
Bueno, probablemente, porque tendríamos una nueva herramienta. Entonces uno podría decir que los pacientes con máximas dosis de estatinas, incluyendo los intolerantes totales que no alcancen las metas, bueno, ahí uno podría plantear diferentes estrategias, ¿no? Doy ezetimibe, después un inhibidor de PCSK9, después el bempedoico, o el bempedoico junto al ezetimibe en una dosis fija y después el inhibidor, o el ezetimibe bempedoico. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir en las próximas guías, insisto, si este ensayo clínico realmente demuestra un beneficio cardiovascular. Ahora, ¿qué impacto clínico tendrán los cambios bioquímicos de las enzimas hepáticas, de la creatinina y del ácido úrico? Bueno, probablemente poco, pero hay que confirmarlo, por supuesto. Y en segundo lugar tenemos el inclisiran. Bien, este es otro fármaco que actúa totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en la medicina cardiovascular tradicional. Ustedes saben que hace bastante tiempo estamos acostumbrados a escuchar estos nuevos fármacos que son antisentido o antisense, que en realidad tienen la capacidad de bloquear bien directamente la hebra de ARN mensajero, que si uno la deja librada a su situación normal, va a terminar con la transcripción y va a terminar con una síntesis de una proteína. En este caso lo que queremos bloquear es la síntesis de la proteína PCSK9. Pero a diferencia de como lo hacen los monoclonales, que son anticuerpos que bloquean la PCSK9 una vez que ya se sintetizó y está en el extracelular, esto lo hace bloqueando directamente la síntesis. También lo han escuchado con otro tipo de fármacos, como los anti-LPA, hay un montón, y están medio de moda y en boga. Bueno, no es la excepción, el inclisiran sería esto, es un antisense, un antisentido, que tiene como objetivo bloquear la síntesis de PCSK9. ¿Y qué conocemos hasta ahora sobre su eficacia? Bueno, así como decíamos que para el bempedoico estaba toda la saga Clear, para el inclisiran está toda la saga Orion. Y este es todo digamos, el proyecto Orion, ¿no? Fíjense toda la cantidad de estudios, en violeta la mayoría de ellos que están pensados, diseñados en pacientes con enfermedad cardiovascular o equivalentes, más de 18.000 pacientes en todo este programa, y después hay obviamente pacientes con hipercolesterolemia familiar, están en celeste arriba, todos los estudios en fase 2, fase 3, dirigidos a este tipo de pacientes, y también hay algunos estudios en poblaciones especiales. Como sea, aparentemente cuando se testearon las diferentes dosis, estos también son inyectables, como los monoclonales, el mejor esquema que permitía una reducción importante del LDL era un esquema que iniciaba con una dosis de 300 miligramos de inclisiran, se hacía un refuerzo a los 90 días y después se podía seguir cada 6 meses. Recientemente se publicó en New England la información conjunta de dos de estos estudios, el Orion 10, que se hizo básicamente en pacientes americanos, y el Orion 11, que se hicieron en pacientes europeos y de Sudáfrica, fíjense más o menos 1.500, 1.600 en cada uno, que eran pacientes con enfermedad cardiovascular que estaban fuera de meta, a pesar de la máxima dosis tolerada de estatinas, con este esquema que yo les decía, inclisiran, 90 días de refuerzo y luego cada 6 meses. Y fíjense que la reducción del LDL fue aproximadamente el 50%. Tanto en un estudio como en el otro, más o menos alrededor del 50%, que es más o menos lo que también se veía o se vio con los anticuerpos monoclonales, que de alguna manera es otra forma de bloquear la PCSK9. En vez de bloquearlo con un monoclonal, lo estoy bloqueando a nivel de la síntesis con este fármaco antisense. Por supuesto que el futuro, lo mismo que decíamos con el bempedoico, va a ser el Orion 4, que está en marcha, que va a tratar de responder en muchos pacientes, más de 15.000, en pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida y que ya están tratados con el tratamiento convencional, si el agregado de inclisiran en comparación al placebo va a tener un impacto cardiovascular, una reducción de los eventos cardiovasculares. ¿Sí? Lo mismo que nos preguntábamos con el Clear Outcome, digamos, cuando tengamos los resultados del Orion 4, y asumiendo que van a ser positivos, ¿cambiarán las metas del LDL? Bueno, en principio no. Yo quisiera creer que probablemente va a reforzar
la información que ya tenemos del Fourier y del Odyssey, o sea que en realidad va a ser algo que va a justificar más seguir teniendo las metas tan bajas y tan exigentes. Ahora, ¿cambiarán las guías de la práctica clínica? Insisto, suponiendo que el Orion 4 dé positivo, bueno, probablemente los pacientes que con máxima dosis de estatinas y ezetimibe no alcancen la meta de LDL, bueno, ahora vamos a tener estas dos posibilidades para reducir la actividad de esta proteína PCSK9, con un monoclonal o con el antisense. Ahora, y tratando de finalizar y de contestar la pregunta, de la cual me hicieron al principio, si debemos esperar los resultados de los eventos cardiovasculares para indicarlo, yo creo que sí, en contexto al menos de prevención cardiovascular primaria y secundaria, me parece que tenemos que esperarlo, porque tenemos en este momento otras herramientas que ya lo han demostrado. Entonces no veo por qué usar algo que todavía está en investigación. Hago la salvedad de que por supuesto podríamos evaluarlo en pacientes con dislipemias severas, porque obviamente hay todas las herramientas que ayuden a bajar el colesterol son bienvenidas, y ya están muchos de estos fármacos aprobados por las entidades regulatorias. Pero a mi entender, por lo menos para el uso masivo, deberíamos esperar los estudios con eventos. Ahora me parece, así como dije eso, que lo más importante es que el sistema, y ahí hablo del sistema todos, los pagadores, el gobierno, los médicos, las obras sociales, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, debe solucionar de alguna manera el problema del acceso, porque si siguen viniendo fármacos costosos y con un realmente difícil acceso para nuestros pacientes, va a quedar todo en las charlas, va a quedar todo en las guías, pero no lo vamos a poder aplicar a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, Walter, muchas gracias, la verdad que clarísimo, muy buena presentación. Por eso tenía una pregunta para hacerte antes de abrir un poco al público para ver qué te quieren preguntar ellos. Hoy en día sabemos que los registros actuales hablan de que cerca de un 70% de los pacientes en prevención secundaria no logran el objetivo lipídico de un LDL menor de 70 o menos todavía en algún grupo de pacientes. Esto muchas veces se debe a dosis insuficientes que utilizamos en el consultorio, o a la falta de adherencia al tratamiento y la continuidad del tratamiento a largo plazo. ¿Vos creés que por ahí, hablando específicamente del inclisiran, puede ser una alternativa de mejor adherencia por la forma de administración que tiene, al ser una droga que semestralmente puede utilizarse? ¿Eso puede crear una mayor adherencia en el paciente? Diría que sí, te diría que en principio, digamos, no estamos acostumbrados, la verdad que nosotros los cardiólogos nunca vivimos una medicación que tenga que dar 2 veces por año, así que la verdad que sería novedoso para todos, pero en principio parecería que sí, que podría ser una gran ventaja la adherencia, pero como vos bien dijiste, el fracaso en alcanzar las metas es multifactorial, y una de las cosas es la adherencia. La otra cosa es la inercia médica. Entonces, es muy probable que si no seguimos tratando de combatir esa inercia médica y educando a nuestros profesionales, el paciente va a seguir estando fuera de meta, y por más que tengamos una herramienta nueva, no la vamos a poder usar. Y también es cierto que la adherencia no solamente depende de digamos, la comodidad del paciente para, digamos, aplicarse o tomar un remedio, sino también el tema que yo te contaba recién del acceso. O sea, si vos haces un fármaco espectacular que se da cada 6 meses, pero después no tenés forma de que el paciente lo pueda conseguir, o que su obra social se lo pueda cubrir, y estamos en la misma. Va a pasar lo mismo que pasó con los monoclonales, que la verdad que son drogas muy buenas, pero que tenemos muchas limitaciones en la práctica. Así que yo creo que sí, que probablemente sea una gran ventaja, y obviamente si el Orion 4 da, lo que uno pensaría es que tenés otra herramienta que también compite, digamos que altera la función o la PCSK9, pero lo hace en forma más barata, y encima lo tenés que dar cada 6 meses, me parece que ahí no hay mucho más para discutir. Lo de más barato lo digo entre comillas, porque me ha llegado la versión, muchos de ustedes también les ha llegado la misma versión, que en principio el costo del tratamiento anual
sería más o menos la mitad o un 60% de lo que fue originalmente cuando salieron los monoclonales. Esto habrá que ver si esto es así, si cuando llegara a la Argentina y tuviera un precio eso se va a poder mantener, no lo sé, pero si es más barato, da el Orion 4, que tiene el mismo efecto cardiovascular, y se da cada 6 meses, que entre comillas mejoraría la adherencia, como bien vos decís, Santiago, creo que es interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí del ¿Alguna público, Valeria. pregunta? Yo tengo Patricia. una pregunta. Estábamos esperando tu pregunta, Patricia. No, para romper el hielo un poco, Sí. y coincido con la adherencia, y es interesante todo el camino que se abre, pero respecto a la cinética, porque como bien lo explicaba Walter, el inclisiran actúa, digamos, en la síntesis, entonces a veces no todos los pacientes responden a los anticuerpos monoclonales, porque probablemente por una cuestión antígeno-anticuerpo, etcétera, y por otra cosa que también en el inclisiran actúas antes. Y otro que tiene que ver con la cinética, que es lo siguiente: con el Evo o el Urokumab tenés ese tiempo de vida media, que puede ir cada 15 o cada 30 días, pero que le da un fenómeno de pico y valle. En cambio, en inclisiran lo que uno esperaría hipotéticamente es un plató. Entonces, ¿eso tendría o no, esa es un poco la pregunta, un impacto sobre la pared arterial, o vos crees que va a ser similar? El hecho de tener un plató del punto de vista cinético, o a tener ese movimiento de pico y valle que puedes encontrar con los inhibidores PCSK9. Es interesante, digamos, como propuesta, digamos, cuanto más tiempo tenés controlado el LDL, o sea, cuanto más plano y técnicamente tenés menos agresión a la pared arterial. Lo que pasa es que todo eso desde el punto de vista fisiopatológico, y hay que demostrarlo. Va a ser como todo: si el Orion 4 te da más del 15%, si te da 20% de reducción, vas a decir, viste, es por eso. Si te da 15%, vas a decir, es exactamente lo mismo, y si te da 5 o 10%, vas a decir, vas a encontrar otra explicación fisiopatológica por el cual el monoclonal es superior. En realidad siempre me da la sensación que acomodamos la explicación fisiopatológica al resultado. Pero coincido que es importante el tema de la exposición, ¿no? del tiempo expuesto. Muchas veces lo hemos hablado nosotros en la sociedad, de qué importante es de poder ver el tiempo. Viste como los hematólogos o los clínicos se preocupan por el tiempo en rango terapéutico del ring, viste que eso está súper demostrado, que bueno, cuanto más tiempo vos lo tenés al paciente en el rango terapéutico, obviamente anda mejor, tiene menos eventos. Bueno, esto sería una especie así, o sea, cuanto más lo tenés al paciente en la meta, en el tiempo, y no en un momento dado histórico donde decís, bueno, ¿cuánto estoy en meta ahora? Está bien, pero ese mismo paciente, ¿cómo estuvo a lo largo de los últimos 3 años? Si vos le hubieras hecho un LDL cada 2 meses, ¿cuántas veces estaba en meta y cuántas veces salía de meta? Bueno, eso es tu concepto, me parece súper interesante. Por lo menos fisiopatológicamente coincido. Sí. Y este hecho de que, bueno, actúa en la síntesis, pensás que también, del punto de vista hipotético nada más, que medir el PCSK9 puede ser un buen marcador de respuesta. Y es interesante, ¿no? Es Porque, interesante. ¿viste? Actúa bien en la síntesis, entonces actúa. Tendrías que bloquear definitivamente, tal cual. Claro. Tendría que bajar significativamente y vos decís de plantearlo como para ver la respuesta. Lo que pasa que, en definitiva, vos vas a ver el descenso LDL. O sea, podrías utilizarlo para predecir la respuesta. Por ahí vos me decís, si vos lo medís antes de indicarlo, teniendo en cuenta que es un remedio caro y que... Entonces, por ahí, si vos tenés un valor, no sé, y hay una asociación entre el valor basal y lo que va a responder, pero la verdad que lo veo complicado, porque en realidad lo que te va a importar es cómo baja el LDL. Entonces, si vos medís un PCSK9 y te da más o menos, pero el LDL te bajó, ya está, se terminó la discusión. ¿No? Totalmente. Claro, así que lo veo difícil para eso aplicarlo a la práctica. Sí. Tal vez para predecir respuesta, como bien decís vos, podría ser al inicio, pero después sí, el mejor como marcador va a ser el LDL. Exacto, pero tendríamos que estar seguros de que algún patrón previo de niveles de PCSK9 te prediga que va a funcionar mejor o peor. Sería, me lo imagino así, pero la verdad que es difícil, porque también tenés que tener ensayos que
que estén diseñados para responder esa pregunta, que también lo veo complicado. Yo creo que si el Orion, más allá de los mecanismos fisiopatológicos, el Orion 4 debería dar, me parece, algo similar a lo acorde a la reducción del LDL que uno espera, o sea que según la teoría del LDL, cuanto más bajo mejor, y todo lo que nosotros sabemos, uno debería acomodar el resultado del Orion en la misma línea de regresión de LDL y eventos que venimos repitiendo desde hace 15, 20, 30 años. Si eso es así, debería parecerse más a los monoclonales, ¿no? Pero bueno, hay que esperar los resultados. Y en cuanto a lo empedoico, en realidad, digamos, yo un poco me desilusioné cuando me enteré también que va a ser que es un remedio muy caro. No tengo idea, por ahí ustedes algunos lo saben, yo no, si hay una empresa en nuestro medio que está tratando de traerlo. Lo cierto es que me han hablado de algunos de que está con un valor de $400 mensual. Y eso, la verdad que para un fármaco que te puede reducir entre un 15 y un 20, 24% el nivel de LDL, lo que es casi como un amigo ezetimibe, sería como un ezetimibe caro. Lo veo, no sé, lo mismo que hablábamos al principio, inclusive con Santiago, con vos, digamos, cada vez tenemos drogas que parecen tan buenas, está bueno tener más herramientas, pero si son tan caras y nos cuesta que los pacientes tengan el acceso, no sé, digamos, qué utilidad puede tener para nosotros y para los pacientes que llegan a nuestro país. Pues imagínate que salga 50.000 pesos el bempedol. ¿Quién lo va a querer cubrir? ¿Estamos listos? Entonces, no sé, por ahí hay otra estrategia, hay una empresa, un laboratorio que lo va a traer con otra forma, no sé, por ahí estoy hablando pavadas y lo reconozco, pero me da un poquito de incertidumbre eso, ¿no? Tenemos herramientas buenas que a medida que van pasando los años tenemos evidencia concreta y dura, pero estamos cada vez más allá de nuestro marco económico particular, tenemos cada vez más limitaciones en el tema del acceso, ¿no? El acceso. Sí, claramente. Vos, Walter, ¿cómo se llama? Volviendo al ácido bempedoico, que es verdad, por ahí el descenso es muy similar a lo que es el ezetimibe. ¿Qué plus le ves al ácido bempedoico si lo comparas con el ezetimibe? ¿La parte de inflamación, su acción sobre la parte antiinflamatoria, por la proteína C reactiva? ¿Se ha visto algo sobre LPA? ¿O es solamente eso? A mí me parece que lo interesante del bempedoico es si realmente se confirma que digamos, no te genera los mismos efectos adversos de las estatinas, sería una droga ideal para combinar con ezetimibe en el intolerante. O sea, me parece a priori, lo interesante sería que vos tengas pacientes que realmente sean intolerantes a las estatinas, parciales o totales. Acá estamos haciendo, digamos, un esfuerzo intelectual para sacar lo que no es intolerancia, obviamente, porque ahí cometeríamos un error, sino los que son realmente intolerantes. Y una combinación, Valentine lo mostró en el trabajo, que te puede bajar un 35, 36, 37% en dosis fija, inclusive ezetimibe bempedoico. La verdad que es una herramienta que a priori es y si encima eso demuestra que te baja los eventos, me parece que cierra. Ahora, el tema es, insisto, ahí me parece que va a ser la virtud, porque no es en eficacia, porque es débil. Y está bien, vos me podés decir, baja la PCR. Ok, vamos a ver si eso se traduce en un beneficio cardiovascular mayor a lo que uno esperaría por la reducción del LDL, eso lo vamos a ver con el Clear Outcome. Vamos a ver, podría ser una explicación. Pero la verdad que por ahora me parece que a priori lo que me estimularía más a mí a tenerlo a mano y que sea algo accesible. Y insisto, hoy el intolerante, ¿qué hace? Le das ezetimibe, el verdadero intolerante, que no te tolera nada, que pasaste por todas las estatinas, no te toleró la pita, la flujo, nada. Bueno, lo tenés con una dosis, no sé, semanal, ya no sabés qué hacer, le das ezetimibe, pero obviamente no, con estas metas tan exigentes que tenemos, no vas a llegar ni de casualidad. Le das un PCSK9, perfecto, tenés problema de acceso, no te lo aprueban, estás ahí. Tener una herramienta oral que vos puedas dar y que te acerque el bochín, como decimos, para llevarlo más a la meta, me parece súper interesante. Ahora, bueno, falta un camino en recorrer, la seguridad, hay que ver qué pasa esto del ácido úrico y la gota, qué pasa con la creatinina, qué pasa con las transaminasas, y fundamentalmente
costo, ¿no? El costo y el acceso cuando nosotros lo tengamos, que por ahora no lo tenemos. ¿Y por qué crees vos que, digamos, en la FDA y la Comunidad Europea lo aprobó ya para... Sí, porque yo, está qué sé como... yo, ahí, por eso yo decía, me parece que en las dislipemias graves, me parece que teniendo herramientas hoy, me parece que deberíamos usarlo. Digamos, estamos hablando que un paciente, ponerle con hiperglucemia familiar, que ya lo tenés con estatinas, y con ezetimibe, y lo que pasa es que con inhibidor del PCSK9 ya tendrías los 3. Sí. Bueno, y si a eso no alcanza la meta, bueno, podrías tener la herramienta. Si no tenés posibilidad de dar inhibidor del PCSK9, te hiciste una intolerancia, un efecto adverso a alguna de las 3, y bueno, ahí me parece que yo también lo usaría. Ajá. Pero masificarlo en prevención primaria o secundaria. Yo tengo el sesgo de cardiólogo, que veo muchos pacientes con eventos previos. Y darle bempedoico, pensando que le va a reducir los eventos cardiovasculares sin tener el trial, a mí me hace ruido. Sí. Yo no esperaría, lo usaría si no tengo ninguna otra alternativa de las que ya están, porque la verdad es que ya tenemos herramientas. Hay que buscarle la vuelta. Así, y más teniendo en cuenta que esto ya va a estar en poco tiempo, no es que tenemos que esperar 10 años para tener los resultados. Así que yo esperaría, pero bueno, es mi opinión. Digamos. La FDA te lo puede aprobar, perfecto, te lo aprueba, no hay grandes cosas de seguridad, te baja claramente el colesterol, entonces bueno, está bien, se puede usar. Pero en prevención masificado, a mí me parece que yo esperaría. Muy bien. Hay una pregunta en el chat. Primero te felicitan por la presentación, que estuviste excelente, y dicen si les ves lugar al inclisiran en prevención primaria. Prevención primaria, gracias. Primero, en prevención primaria, en realidad, actuarían, lo tendríamos que ver como los monoclonales, en realidad. Si vos ves las guías, tanto europeas como las últimas que han salido, en general se pone foco en el muy alto riesgo para este tipo de fármacos. Y ahí la mayoría están en prevención secundaria. Podemos decir, bueno, ¿existen pacientes en prevención primaria que pueden tener muy alto riesgo? Sí. Obviamente la hipercolesterolemia familiar, obviamente podríamos hablar de un paciente renal crónico, el diabético con más cosas, el diabético con daño de órgano blanco, el diabético con otros factores de riesgo. O sea, siempre hablando de poblaciones de muy alto riesgo. Yo no veo utilizar inclisiran como en cualquier paciente en prevención primaria. Por un tema de costo-efectividad, son fármacos costosos que uno trata de aplicarlos en la población que más beneficio va a tener, por lo tanto, en la cúspide del riesgo. Ahora vamos a decir, ¿solo prevención secundaria? No, bueno, podríamos hablar también de algunos pacientes en prevención primaria, pero que por su condición tienen un riesgo muy alto. Pero masificado en prevención primaria no lo veo. No deberíamos correr con el mismo error que empezó a circular cuando surgieron los monoclonales, que venían a ser, entre comillas, la vacuna para bajar el colesterol, que a diferencia del veneno de las estatinas, eso era lo que nos trataban de venderle, digamos, los medios, eso no tenemos que caer otra vez en ese error. Me parece que el inclisiran es como los monoclonales, o sea, tiene que ir dirigido a esa misma población, y de ninguna manera viene a reemplazar a las estatinas. Sobre la LPA, ¿hay algún dato de estas drogas de descenso? Sí, mirá, del inclisiran actuaría aparentemente como los monoclonales. Yo en los 4 estudios, en los 2 Orion que están publicados, hay un descenso. No están los datos, yo creo que porque no lo quisieron publicar, digamos, no tengo la media y el desvío estándar como para poder analizarlo, meta-analizarlo, digamos, que de hecho lo quisimos hacer y tuvimos trabas ahí. Lo mismo me pasó con el bempedoico, pero parecería que sí, que no se sabe bien el mecanismo, pero bueno, es lo mismo que al bajar la PCSK9, ya sea bloqueándola o a través de la síntesis, tiene un impacto sobre el LPA. Tampoco sabemos si eso influye en el resultado de la protección cardiovascular. Y tampoco eso por ahora es una indicación farmacológica, o sea, no porque tenga un efecto, como pasa con los monoclonales, en la LPA,
es un fármaco que uno indica cuando tenés un paciente con hiper-LPA. Al revés, ¿no? Por ahora. No sé si eso va a cambiar en el futuro, pero por ahora no es una indicación para el paciente con hiper-LPA. Sí, ahí faltaría un poquito, como vos decís, falta todavía, bueno, más estudios, falta que salgan estos resultados, un poco ahí el componente inflamatorio entra en juego también y podría llegar a explicar parte de esto. Pero bueno, sí es interesante, es muy bueno escucharte tus opiniones también respecto al tema, ¿no? Porque es cierto que son fármacos novedosos, que son alentadores, que suman, pero bueno, está todo este tema de los costos, cómo aplicarlos, cómo, cuándo, en qué combinaciones, que bueno, va a depender de los resultados que se obtengan a partir del año que viene, ¿no? Así que muchas gracias, Walter. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otro aporte para compartir. Creo que es una realidad que se viene y va a estar, y bueno, tenemos que ir conociendo la historia, ¿no? Todos los que están acá presentes hemos vivido historias de otros fármacos, y bueno, esto sigue el mismo camino. Veremos los resultados finales y cómo las guías también incorporan esa información, y cómo las industrias y los laboratorios tratan de hacerle más fácil al médico y al paciente poder utilizarlo, que creo que ahí está. Sí, a mí un poco, estaba muy entusiasmada, y cuando hicimos la previa, que me dijiste que un poco no se sabe bien cómo va a llegar acá, qué laboratorio lo va a comercializar, y que los costos pueden llegar a ser igual a lo que estamos manejando con el resto, es como un poco, nada, te decepciona, como bien dijiste vos, ¿no? Tener estos fármacos que pueden ser de utilidad en aquellos pacientes con ese riesgo residual, o pacientes que ya no sabemos, ustedes sobre todo no saben qué darle, bueno, es desalentador esa parte, es desalentadora. Pero bueno, falta todavía. Ahí Augusto, creo que Augusto me parece que pone que aparentemente el Clear Outcomes estaría presentándose el año que viene en el ACC. 2023, sí. Vamos a ver si llegan a analizar todo, ojalá, y ahí vamos a tener más para charlar el año que viene también. Pero bueno, ojalá. Hacemos la segunda parte en el Ateneo 2023. Claro. Así, bueno, Walter, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en este horario, y los esperamos en el próximo Ateneo del mes de julio.